Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al segundo libro de Samuel, capítulo 18. En el capítulo anterior, vimos cómo el consejo de Aitofel fue estorbado por la providencia divina y a través del instrumento humano Husai. Husai aconsejó a Absalón que pudiera reunir un ejército numeroso como la arena del mar para enfrentar a David, que era un guerrero y tenía un grupo de guerreros dispuestos a defenderse. La realidad es que David estaba debilitado, sus acompañantes estaban también muy cansados, con hambre, sedientos, con deseos de descansar, llevaban niños, llevaban mujeres. El grupo no era muy numeroso en comparación con los ejércitos de Israel, pero encontraron del otro lado del Jordán una mano amiga que les brindó alimento y estuvieron dispuestos también a ayudarles en medio de una batalla. Y esto nos demuestra que Dios en cualquier circunstancia nos puede sustentar. Nos ayuda en la debilidad. Decíamos en el video también anterior que David tuvo la oportunidad de escribir en este contexto el Salmo 3 que esperamos estudiar más adelante. El capítulo 18 comienza diciendo que David ya comido, ya descansado, ya en un lugar donde podía refugiarse en Mahanaim, donde era la sede gubernamental de Isboset antes de morir. Ahí David pasa revista a su tropa porque se le unieron más personas del lado oriental. Ya no solamente era ese grupo que había huido de Jerusalén, sino que del lado oriental se le unió muchas más personas. Entonces David pasó revista a la tropa y puso sobre ellos jefes de 1000 y de 100. Estamos hablando de miles de personas, de guerreros, de hombres dispuestos a restituir a David al trono de Israel. Y eso también porque Absalón se había propuesto a hacerle frente a su padre. Entonces David puso una tercera parte del ejército al mando de Joab, otra tercera parte al mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Eran dos hermanos, en realidad eran tres, pero uno murió. Y la otra tercera parte al mando de Itai Geteo, que era aquel extranjero al cual David le había dicho que se devolviese a Jerusalén para que no estuviese peregrinando, porque ya había sufrido como extranjero durante mucho tiempo, pero Itai dijo que estaría con David, así que David lo colocó como parte de sus capitanes y dijo a la tropa: yo también iré con vosotros. Dividió estratégicamente 3 grupos y él dijo: yo también voy a ir, pero el pueblo dijo: no salgas, porque si nosotros tuviéramos que huir, no harían caso de nosotros, aunque la mitad de nosotros muriera. Todos eran valiosos, todos son valiosos, todos somos valiosos a la vida de Dios y cada vida es preciosa. Pero el propósito de Absalón y del ejército que había reunido era quitarle la vida a David, o por lo menos eso era lo que se proyectaba. No tendría ninguna importancia, dijeron ellos, si murieran muchos de nosotros, pero dice que ellos le expresaron a David: tú vales más como 10,000 de nosotros, será pues mejor que nos des ayuda desde la ciudad. El blanco eres tú, David, a ti es que te quieren quitar la vida y tú eres el rey de Israel, tú eres el ungido del Señor. Y vuelvo a repetir, todos somos importantes y valiosos a la vista de Dios, pero David tenía un liderazgo y Dios iba a protegerle, y en este caso su ejército, aquellos que le estaban acompañando, prefirieron que él se quedara en el lugar de refugio. También de esta manera para no tener algún tipo de impedimento en el momento de la batalla contra Absalón. Pero la preocupación de David era mucho mayor. Dice que el rey expresó: bien, haré lo que os parezca. Y se quedó a la puerta mientras el ejército salió de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Nótese que se habla de miles de personas que se unieron a David. Y el rey mandó específicamente a Joab, a Abisai y a Itai, a medida que ellos iban saliendo en orden, les dijo: tratad
por favor, tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. No lo mate, por favor. Yo recuerdo cuando era más joven que leía estos relatos y yo veía la muerte de Absalón como consecuencia de su propio pecado y no me hacía mucho efecto personal. Pero ahora que soy padre entiendo a David su preocupación por Absalón. David había sufrido mucho por sus hijos a causa de su pecado. El niño que murió recién nacido, la violación de Tamar, la muerte de Amnón y ahora saber de que su propio hijo se había rebelado contra él y le había quitado el trono y que había salido en batalla. Era un dolor indescriptible para David, solamente lo podía sentir él porque eran sus hijos y en este caso su hijo Absalón se había dispuesto a atacarle para poder conservar el trono. Y este dolor lo sentía David como padre y ahora yo como padre puedo entender claramente lo que David sentía y su preocupación principal de saber de que su hijo iba a morir quizás en la batalla. Y le dice a Joab, que lo conocía muy bien, por favor, trata a mi hijo con benignidad. Trátalo con compasión. Salió pues el ejército al campo contra Israel y la batalla se libró en el bosque de Efraín. También recordemos que toda la tropa escuchó las palabras del rey y el ejército de Israel fue vencido por los siervos de David. En el libro Patriarcas y Profetas se expresa de que la multitud que acompañó a Absalón eran personas sin experiencia e indisciplinadas. Y esta indisciplina y esta falta de experiencia hizo que ellos no supieran recibir órdenes ni estrategias militares y muchos de ellos murieron por la confusión en el bosque de Efraín, ¿no? No puedo quizás ubicar el lugar del monte de Efraín porque estamos hablando de que ellos estaban en el sector oriental, en la tierra de Galaad, así que tuvieron que estar cerca del río Jordán y alrededor del Jordán encontrarse un bosque que confundió a muchos que acompañaban a Absalón. Y aquel día hubo una gran matanza de 20,000 hombres. Murieron 20,000 hombres innecesariamente por una batalla sin sentido, por la rebelión de Absalón. Hombres que también sus vidas eran valiosas, pero lamentablemente las malas decisiones de los dirigentes hizo que estas personas sufrieran. Y esto también se puede aplicar al día de hoy. Las malas decisiones de los gobernantes en el mundo o de los líderes espirituales en las iglesias pueden afectar físicamente y también espiritualmente. En el caso de las naciones, se afecta físicamente. Las decisiones de los gobernantes afectan a personas inocentes y las decisiones equivocadas de líderes eclesiásticos afectan a las personas de manera espiritual al no comprender correctamente la voluntad del Señor. Y en este caso vemos a Absalón que se propuso en batalla, cuando ni siquiera David lo estaba atacando, se propuso a batallar y en esta mala decisión murieron 20,000 personas. La batalla se extendió por todo el contorno y aquel día fueron más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada. Absalón se encontró con los siervos de David, así que Absalón, al ver que estaban muriendo tantas personas y que él también podía caer muerto, decidió huir. Iba montado en un mulo, como un príncipe. Y el mulo entró debajo de una encina grande y espesa, y como era oscuro, pues Absalón no vio nada, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó colgado entre el cielo y la tierra. Recordemos que Absalón era un hombre de hermosa apariencia, de cabello largo, y su cabello fue entonces la causa de su enredo en aquella encina. Absalón quedó colgado entre el cielo y la tierra porque el mulo en que iba siguió adelante. Así habría ido de rápido el mulo que Absalón no pudo sostenerse de él.
un hombre lo vio y avisó a Joab y le dijo: vi a Absalón colgado en una encina. Eso quiere decir que pasaron varias horas, ya casi al amanecer, y entonces este hombre vio y dio la noticia a Joab. Joab respondió al que le daba la noticia: ya que lo viste, ¿por qué no lo mataste allí mismo? Yo te hubiera dado 10 siclos de plata y un cinturón. Y el hombre dijo a Joab: aunque me pesaran 1000 siclos de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos claramente cuando él te mandó a ti, a Abisai y a Itai: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Todos habían escuchado el clamor de David, el favor que pidió encarecidamente que no le hiciesen daño a su hijo. De paso, este hombre que le dice a Joab que había visto a Absalón, también tenía buena memoria, por el hecho de recordarse que David mató a un hombre que expresó que le había quitado la vida a Saúl, y también mandó a matar a aquellos capitanes que le quitaron la vida a Isboset. ¿Cuánto más ahora haría David si llegara a preguntar quién le quitó la vida a mi hijo? Así que este hombre no era tonto, y él sabía muy bien que debía actuar con prudencia, pero aún así le avisó a Joab: he visto a Absalón, esperando que Joab tomara en cuenta las palabras de David. Dice: por otra parte, está expresando el hombre, yo traicionaría mi vida. Claro, me quitarían la vida. Si llego a matar a Absalón, me matan a mí. Al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Joab le respondió: no perderé tiempo contigo. Tomó 3 dardos en su mano y los hincó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en la encina. Joab se sentía responsable por la actitud de Absalón. Y esto lo deja en claro el libro Patriarcas y Profetas, por lo que ya nosotros hemos leído en capítulos anteriores. En la página 734 dice que Joab había tratado amistosamente a Absalón en el pasado y había logrado 2 veces una reconciliación con David, pero su confianza había sido traicionada vergonzosamente. Joab fue aquel que le pagó a una mujer para que engañara a David, y de esa manera David reflexionara sobre la condición que él estaba pasando con su hijo. Prácticamente Joab fue el único que estuvo dispuesto a encarar a David para que Absalón volviese, y después de cierto tiempo Absalón volvió gracias a Joab. Y gracias a Joab, Absalón pudo ver el rostro de David, porque David, a pesar de que le permitió regresar a Jerusalén, no quería ver el rostro de su hijo. Y a expensas de la quema de su propio campo, Joab fue y presentó a Absalón a David nuevamente, y ellos se besaron y se abrazaron y se perdonaron. Por lo menos en el corazón de David había perdón. En el caso de Absalón había engaño, pero Joab no lo sabía, así que Joab se sintió responsable por esta rebelión injustificada. También dice el libro Patriarcas y Profetas que de no haber obtenido Absalón ventajas por la intercesión de Joab, esta rebelión con todos sus horrores no habría ocurrido. Joab se sintió responsable. Ahora estaba en manos de Joab destruir de un solo golpe al instigador de toda esta maldad. Yo te llevé a David, tú me traicionaste, me quemaste el campo, te llevé a la presencia del rey y tú estabas maquinando todo esto. Tú nos hiciste huir, por ti se murieron 20,000 personas, por ti nos ha tocado que peregrinar y pasar hambre. Y Joab entonces ejerció venganza. No era la manera que Absalón debía morir, no era tampoco la actitud correcta la de Joab, pero Joab actuó movido por el rencor, la decepción y la venganza. Luego 10 escuderos, dice el versículo 15, 10 escuderos de Judá cercaron a Absalón y acabaron de matarlo. Entonces Joab
tocó la trompeta y el ejército cesó de perseguir a Israel porque Joab los detuvo. Dijo, ya no batallen más, ya no tenemos más nada que hacer, ya acabamos el problema de raíz. Y así murió Absalom por mano de Joab y sus escuderos. Tomaron después a Absalom y lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un gran monumento de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su estancia a esperar lo que sucediera. Pero en su vida, dice el versículo 18, Absalom había levantado una columna en el valle del rey, porque había dicho, no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a ese monumento con su propio nombre, o sea, Absalom, el monumento de Absalom, y así se llama hasta hoy la columna de Absalom. Pero un detalle importante en este versículo 18 es que Absalom tuvo que haber levantado este monumento antes de tener hijos, porque el capítulo 14 en el versículo 27 se habla de que Absalom tuvo 3 hijos y una hija a la cual le llamó Tamar. Así que este monumento tenía mucho tiempo mostrando el egocentrismo de Absalom. Desde muy joven, Absalom había demostrado su egocentrismo y el deseo de ser adorado por Israel, tanto así que levanta una columna en su propio honor cuando aún no era padre. Versículo 19, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré la noticia al rey de que el Señor defendió su causa de mano de sus enemigos. Ahimaas, el hijo del sacerdote Sadoc, que también era un sacerdote, quiere darle la noticia, pero Joab le dijo, hoy no llevarás la noticia, la llevarás otro día, porque el hijo del rey ha muerto. No vale la pena que vayas y le des esta noticia. Joab sabía que el informe no le iba a gustar nada a David por todo lo que David le había dicho, y dijo a Cusi, un etíope. Otras versiones dicen etíope, pero la versión que tengo en mi mano lo llama Cusi porque Cusi viene de Cusita, de ser etíope, gente de piel oscura. Ve tú y di al rey lo que has visto. Después de postrarse, Cusi corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como sea, déjame correr tras Cusi, déjame dar la noticia. Joab le dijo, hijo mío, ¿para qué vas a correr tú si no recibirás premio por la noticia? Pero este muchacho insistió y dijo, sea como sea, yo correré. Entonces le dijo, pues corre, si tú quieres, pues anda. Y Ahimaas corrió por el camino de la llanura y se adelantó al etíope, a Cusi. Estaba David sentado entre las dos puertas, el centinela, aunque otras versiones de la Biblia en español lo llama el atalaya. Aquí la que yo tengo en mi mano dice, el centinela había ido al terrado que está sobre la puerta de la muralla y al levantar los ojos vio a uno que corría solo. El centinela dio voces y avisó al rey. El rey dijo, si es solo, buena noticia traerá. David tenía la esperanza de que Absalom estuviera vivo. Mientras él venía acercándose, el centinela vio a otro que corría y avisó al portero, otro hombre viene corriendo solo, y el rey dijo, este también es mensajero. El centinela volvió a hablar. El correr del primero parece el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Quiere decir que Ahimaas corrió más rápido que el etíope, lo alcanzó y lo sobrepasó. El rey respondió, este es un hombre de bien y traerá buena noticia porque era un sacerdote. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey cuando llegó, ya todo cansado, agitado, pero igualmente dijo, paz. Se inclinó ante el rey y agregó, bendito sea el Señor tu Dios que entregó a los que se habían levantado contra mi señor el rey. Y el rey preguntó con expreso interés, Absalom, háblame de Absalom, ¿está bien? Y Ahimaas respondió, vi un gran alboroto cuando Joab envió a tu siervo, pero no supe lo que era. Y este hijo de sacerdote mintió a David porque él sí sabía lo que había pasado, pero quería recibir honores de noticia, quería figurar, quería simplemente presentarse ante el rey y que el rey lo viera. Y esto puede tener una aplicación a nuestra vida espiritual, porque este muchacho
vino, hizo un esfuerzo físico, cansado, un esfuerzo doble porque tenía que correr detrás del etíope y alcanzarlo y sobrepasarlo para llegar primero a David. David con todo interés lo recibe, pero a la final no le trae nada, no le trajo nada. Dame noticias, quiero la información veraz, ¿qué pasó? No sé nada, no sé nada. Y esto puede estar pasando hoy en día porque como iglesia podemos tener mucho movimiento, muchas actividades, podemos hacer muchas cosas públicas, pero a la final no traer un mensaje acertado a la vida de las personas. No es tanto los programas, ni la figura, ni la identidad lo que debemos presentar en público, sino un mensaje que lleve a las personas a Cristo Jesús, que haya un mensaje preciso, que no simplemente hagamos cultos por hacer cultos, que no hagamos reuniones por hacer reuniones, que no hagamos eventos simplemente por llenar lugares grandiosos. No es simplemente eso. Debemos tener un mensaje claro. Y ese mensaje que hoy nosotros debemos darle al mundo, que los llene, que los satisfaga, que los haga sentir que realmente el Señor los ama y que quiere lo mejor para ellos y que viene algo importante en la historia de este mundo cuando Cristo salga del santuario. Ese mensaje que se debe presentar a las personas está en Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, que termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No es presentar un mensaje vacío, no es simplemente hacer un alboroto o llenar lugares, es presentar un mensaje de verdad presente. Y Ahimás no tenía un mensaje. Él sabía la realidad, pero no se atrevió a dar el mensaje. Quiso simplemente figurar, quiso simplemente mostrarse a él, pero no le trajo nada al rey. Y el rey le dijo: ponte a un lado, Ahimás, que no me trajiste nada. Está bien, vamos a ver qué trae el otro. Luego llegó Cusi, el etíope, y dijo: reciba la buena, mi señor el rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey volvió a preguntar lo que él realmente necesitaba o quería escuchar. Y el rey preguntó a Cusi: ¿el joven Absalón está bien? Y Cusi respondió: como él sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. Y David entendió claramente que Absalón había muerto. Entonces el rey se turbó, subió al mirador que estaba sobre la puerta y lloró. Y esto es entendible. Esto es entendible de parte de David. O sea, solamente el que es padre puede entender el dolor de David. Imaginarse que su hijo murió y cómo habrá muerto. ¿Y su cuerpo dónde quedó? ¿Qué pasó? Si yo les dije que no le hicieran daño al joven, ¿por qué tenían que matarlo? Ya suficiente dolor he tenido con las pérdidas anteriores. Sí, mi hijo no ha sido el mejor hijo, mi hijo ha sido un hijo rebelde, se ha portado mal, ha hecho las cosas inadecuadas, pero es mi hijo. Y solamente un padre puede entender ese dolor. Ahora yo quiero que tú te fijes en el dolor de David y la manera como él lo expresa a pesar de toda la maldad de Absalón. Y cómo se debe sentir Dios por nosotros. ¿Tú crees que Dios no sufre por nuestro dolor? ¿Tú crees que Dios no siente lo que nosotros sentimos? ¿Tú crees que a Él no le afecta el hecho de que vivamos en un mundo contaminado por el pecado? Sí, quizás Absalón merecía la muerte, no de esa manera. No de esa manera. Igualmente, la paga del pecado es muerte para los seres humanos. Por eso Dios ha provisto de una solución para nosotros a través de Cristo. Cristo tuvo que sufrir en nuestro lugar por amor de nosotros, porque el Padre se duele por ver a la humanidad en esta condición. Entonces David siente dolor por su hijo porque es su hijo, es parte de él, y nosotros somos parte de Dios porque somos sus criaturas hechas a su imagen y semejanza. Y David lloró con la siguiente declaración y expresó su tristeza con estas palabras: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Qué dolor tan grande. Si tú eres padre o eres madre
y hoy tus hijos no están en el camino del Señor. Yo no creo que tú estés de brazos cruzados contento, sabiendo que tus hijos están en la perdición, en borracheras, en problemas familiares, en problemas económicos, en vicios. Yo no creo que tú estés feliz viendo a tus hijos así. Tú quieres lo mejor para ellos y no dejas de orarle al Señor, y Dios es el más interesado en la salvación de tus hijos. Dios quería salvar a Absalón, pero Absalón no se dejó ayudar. David era un padre imperfecto, como tú y yo somos padres imperfectos y cometemos errores. Pero nuestro Padre Celestial sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él envía a su Espíritu Santo para convencernos a nosotros y a nuestros hijos de pecado, de justicia y de juicio. Ese mismo Dios que obra en ti, obra en tus hijos, pero tus hijos también deben tomar decisiones. Mis hijos deben tomar decisiones. Y las decisiones que ellos toman, algunas de ellas nos van a doler y nos van a afectar porque queremos que ellos no pasen por lo que tú y yo hemos pasado. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios le iba a dar consuelo a David, pero en este momento él está muy triste. Y dice entonces David, y con esto terminamos el capítulo: ¿quién diera que yo hubiera muerto en lugar de Absalón, hijo mío? Con este dolor paternal llegamos al final del capítulo de hoy. Así como David lloró, muchos de nosotros, muchos de ustedes están llorando por sus hijos. El Señor también sufre por nuestros pequeños, que aunque ya han crecido, seguirán siendo en nuestra mente nuestros pequeños que tuvimos en los brazos cuando recién nacieron y que los fuimos educando a medida que iba creciendo, pero ellos toman sus propias decisiones. Por eso no dejemos de orar por nuestros hijos, porque mientras haya vida en ellos, todavía hay esperanza. Hay esperanza para ti, para mí y para nuestra familia, porque el Espíritu Santo guía nuestros pasos. Mañana continuaremos con este recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Por hoy hemos llegado al final del capítulo 18 del libro de Segundo de Samuel. No me quiero despedir sin antes poder acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias, porque al analizar este capítulo podemos entender que tú sufres con nosotros y entiendes nuestro dolor. Quieres lo mejor para nuestra vida. Lamentablemente, nuestros pecados traen consecuencias trágicas y mucho dolor, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Por eso ayúdanos, Señor, y obra también en la vida de nuestros hijos para que ellos entiendan el camino por donde deben andar. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos en este canal de esperanza aprendiendo de la palabra de Dios. Que Él te pueda acompañar a lo largo de todo este día.